Buenas, este es otro video acerca de RAS. Hoy voy a estar explicando el bucle loop. El bucle loop es a continuación del video anterior, que es el de los bucles while. Pertenece también a la sección esta de control de flujo, es el último, bucle que vamos a ver. Y no tiene mucho más, vamos a arrancar con esto. Entonces tendríamos que hacer, como venía diciendo, en el bucle for lo utilizamos para recorrer un rango. En el bucle while tenemos una condición más específica que podemos modificar nosotros. Ponemos una condición bastante específica, ¿sí?, a la hora de trabajar. En el caso del bucle while, o sea, en el bucle while, si nosotros ponemos while true, esto nos implicaría una alerta. Como vimos en el video pasado, quizás en algún momento, salió el mensaje de no utilices el while true. ¿Por qué? Porque hay una keyword en Rust que es el bucle loop, que ya tiene este mismo comportamiento. Se fijan, aquí nos dice, se está notando que hay un bucle infinito y por tanto se recomienda utilizar el bucle loop. ¿Cuáles son las diferencias entre un while y un loop? Bueno, tradicionalmente cuando nosotros queremos un bucle, en otros lenguajes usamos while true, pero Rust nos provee el bucle loop. Una de las diferencias que tiene este bucle loop como tal es que tiene unas mejoras de performance. Es algo quizás muy pequeña la mejora de performance, pero es algo que es interesante saber la diferencia. Básicamente cuando nosotros compilamos el código RAS, RAS intenta optimizar de cierta forma las condiciones de corte para evitar comportamientos de preguntar constantemente el while, ¿sí? En el caso del bucle loop, se va a evitar esta condición. Va a ser automáticamente el bucle de forma continua, sin estar preguntando todo el tiempo. Es una de las mejoras que tiene el bucle loop, ¿sí? Sin embargo, como desventaja es que nosotros no vamos a tener una condición de corte automática. Nosotros vamos a tener que hacer nuestra propia condición de corte dentro del bucle. ¿Cómo haríamos eso? Bueno, simplemente de la misma forma que lo estábamos haciendo antes. Vamos a hacer un println donde se va a mostrar hola mundo. Y este hola mundo se va a mostrar de forma infinita, ¿sí? Se fijan, se mostraron 10 millones de veces ya. Hay un montón de hola mundos. Algo que podemos hacer con esto es utilizar también de la misma forma que hicimos en el video anterior, un contador con un bucle for, por ejemplo, donde se recorra del 0 al 10 y que este contador justamente tenga el println aquí y este de aquí tenga el contador. Genial. Entonces, de esta forma vamos a ver de que se va a mostrar continuamente 1, 2, 3, o vamos a hacer un bucle más pequeño, del 1 al 3. Entonces se va a mostrar 0, 1, 2 y así, 0, 1, 2, 0, 1, 2 y así. ¿Ves? Está como en bucle. Em, bien. ¿Cómo hacemos una condición de corte en el caso del loop? Bueno, con el mismo break, ¿sí? Como vimos en el video pasado, en un momento yo expliqué el break. El break es una condición de corte, nos permite salir de un bucle. Si nosotros nos posicionamos encima del break, el break nos dice de que cuando se ejecute el break mismo, va a salir del bucle loop, en este caso. Y por tanto vamos a poner aquí abajo un println, se salió del bucle loop. Al ejecutarlo veremos que se ejecuta una vez el bucle for, después se muestra el mensaje este de salió del bucle loop y se termina el programa. Bien, como dije, el bucle loop va a ser una condición infinita. Nosotros establecemos la condición de corte. ¿Y cómo podríamos hacer una condición de corte más específica quizás? Bueno, podríamos hacer otra condición que sea otro for, eh, segundo valor, yo qué sé, in de 0 al, no sé, 7. O no, del 7 al 9, yo qué sé. Una cosa media rara. ¿Por qué? Porque se puede, yo qué sé. Entonces, println se sale del segundo for, se sale del primer for. Bueno, este en realidad tendría que ser el primero, ¿no? Sale el primero, el primer for, ahí está. Segundo valor,
Hola mundo con el contador y el segundo valor. Y se salió... esto me sale que... Esto debe ser hasta aquí. Printer y me dice este statement es unreachable. Ah, porque no tengo condición de corta. Vamos a poner el break. Bien. Ahora sí. Me va a mostrar del 7 al 8 y después se sale y me dice se sale del segundo for, se sale del primer for, se sale del bucle loop. ¿Cómo podríamos conseguir esto de una forma más orgánica? Bueno, cuando la condición de corte, por ejemplo, sería if segundo valor sea igual a no sé, 8 y el contador sea 2, por ejemplo, entonces vamos a poner un break. Y vamos a hacer que esto sea más largo. Si vamos a hacer lo que sea del al 8 y este que sea del al 20, yo qué sé. Cosa que tengamos varios valores. Y vamos a ver que se ejecutó 10 millones de veces. ¿Sí? Pero hay un momento que en teoría se tiene que ejecutar antes de tiempo, que es cuando se llega al 9. Se fijan, aquí quedó raro. ¿Por qué? Porque cuando se ejecutó solamente hasta el 2 y después se salteó todos los números que restaban hasta el 8. Esto, como le digo, el break solamente permite salir del primer nivel. Para salir de un segundo nivel o un nivel superior, nosotros lo que requeriríamos es usar un label, ¿sí? Nosotros, como dije, no existe en otros lenguajes esto. Sin embargo, Rust tiene una posibilidad de ponerle etiquetas a los bloques de código, por ejemplo, en este caso el loop, y podemos salir desde el bucle más interno al bucle superior. Entonces podríamos poner aquí, podríamos poner algo así como, no sé, principal, o no sé, bucle principal. Y de esta forma, desde este de aquí, cuando llegue a tener una condición del 9 y el 2, va a mostrarse este hola mundo donde diga 9 y 2, pero se va a salir sin mostrar. Se sale el segundo for, se sale del primero, se salió. Va a mostrar esto, se salió del bucle for loop. Esto sí va a pasar. Si lo ejecutamos, efectivamente pasó eso. Se salteó este mensaje, se salteó este, pero sí mostró el que está por fuera del bucle loop. Es algo interesante. Y algo quizás que nos puede servir todavía aún más es que nosotros podemos devolver valores con esto. En el caso de... Este es algo específico de los bucles loop y no estoy seguro si del bucle for, que nosotros podemos devolver valores. Por ejemplo, valor a retornar. No, valor directamente. Entonces, de esta forma, nosotros podríamos decir de que esto quiero que devuelva segundo valor más contador. ¿Por qué? Porque sí. Y aquí, por ejemplo, nos tendría que devolver esto de aquí y aquí un punto y coma. De esta forma, el bucle loop nos va a permitir también devolver valores. Es decir, cuando se llega a una condición de corte le podemos pedir que devuelva un número. O que devuelva un valor, sí, da igual. En este caso es un número, pero podría ser otro tipo de dato. Entonces aquí abajo, el valor tendría que ser el resultado de 9 y 2. Entonces va a ser 11, entiendo, ¿no? Perfecto, se salió el bucle, 11 efectivamente. Y ya está, no tengo mucho más que mostrarles del bucle loop, pero nuevamente ejemplifiqué cómo se utiliza el break, cómo se puede utilizar las etiquetas, y además de eso les mostré algo nuevo, que es que con los bucles loop se puede devolver un valor. Es algo simplemente una curiosidad, casi nadie hace uso de esto de devolver de un bucle, devolver un valor. Pero bueno, existe esa posibilidad, por si a alguien le interesa empezar a utilizarlo para ese sentido. De momento la gente no lo utiliza tanto, pero me imagino que quizás tiene sus casos. Me imagino que tiene sus casos. Como les dije, el loop tiene algunas ventajas en comparación al while. El bucle loop está optimizado para hacer un bucle infinito. Es decir, si nosotros necesitamos hacer de que algo se ejecute todo el tiempo 24/7, el bucle loop tiene ciertas optimizaciones al respecto del while. Y no tiene mucho más, la verdad, es solamente eso. Es un vídeo que tendría que durar esto 15 minutos más o menos y ya. Sí, bueno, los dejo hasta el próximo video y muchas gracias, un gusto. Saludos.